Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en un evento más de la 24ª Jornada del Libro Universitario al Texto. De 23 al 30 de mayo nos cultivamos para florecer, como dice el lema de este año. Pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que sí van a estar de acuerdo conmigo con esto que les voy a decir. Este evento es uno muy especial. Pocas veces tenemos la fortuna de contar con personas tan importantes. Personas integrales, seres humanos que son ejemplo a seguir, científicos de los más destacados no solo de México, sino de Latinoamérica, que además son excelentes profesores y que además son excelentes divulgadores. Además, critican lo que es injusto y tienen la valentía de solidarizarse con muchas causas. No me quiero extender mucho en su presentación porque para eso tenemos una invitada especial, la doctora Xochitl Trujillo, coordinadora general de investigación, que nos va a hacer el honor de presentar al conferencista magistral del día de hoy. Y sé que no va a ser una conferencia, sé que va a ser una clase muy amena como las que él nos tiene acostumbrados. Así que le cedo el uso de la voz a la doctora Xochitl Trujillo para que lo presente como se merece. Sí. Gracias. Buenas tardes. Es para mí un gusto y un honor estar aquí esta tarde compartiendo con el doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo, ese es su nombre completo, Toño Lascano para los conocidos, ¿verdad? Al doctor Lascano lo conocí yo siendo estudiante de la carrera de biología, 1982, 83, por ahí en la Universidad de Michoacán. El doctor Lascano por ahí anunciaba en las paredes de la facultad la ponencia que presentaría, se llamaba la sopa prebiótica, y hablaba sobre justamente el tema que ha venido trabajando durante toda la vida. Después, el doctor Lascano pues, fue merecedor de un doctorado honoris causa en la Universidad de Michoacán, lo cual me da mucho gusto, aparte de los otros dos que tienen con la Universidad de Milán y la Universidad de Valencia. Voy a referirme también a él, pues, como un biólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó sus estudios de doctorado y además es profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma. Sus temas de estudio han sido el origen y la evolución temprana de la vida, y sobre los virus también, pues prácticamente él fue impulsor de este concepto del ARN, ¿verdad? Como una etapa temprana de los virus. Prácticamente junto con investigadores como Bruce Alberts y otros que hicieron este libro importante de Cell Biology. Entonces, las aportaciones que ha tenido el doctor Lascano en la biología han sido sumamente importantes. En la divulgación, no se diga, es miembro del Colegio Nacional en el área de las ciencias biológicas y de la salud, donde ha tenido una actividad sumamente importante en la divulgación, y ahora con la pandemia de SARS-CoV-2 2020 ha sido participante de artículos que aportan al conocimiento sobre la importancia de los virus, pues ha publicado desde su trabajo sobre el origen de la vida en las revistas más prestigiosas, como han sido Science, Nature, en revistas relacionadas con la temática pues sobre el origen. Puedo mencionar de forma importante que tiene su trabajo más de 7,000 citas, pues eso habla de un investigador de los más importantes, como ya mencionaba, de México, de América Latina. Y también pues, ha sido impulsor del trabajo con los estudiantes. Ha invitado a México a importantes personalidades. Me refiero, trajo al doctor Opari y a varios premios Nobel, tengo entendido. Miren, yo les traigo aquí un ejemplo de lo que conservo de cuando yo era estudiante. Él estuvo en Rusia con el doctor Opari y prácticamente hablando sobre el origen primigenio de la vida. Y prácticamente lo que entiendo, él nos aclarará, no es la charla de hoy, pero
quizá lo pueda comentar. En el ambiente primitivo, digamos, para que surgiera la vida, el entorno, pues había metano, dióxido de carbono. Entonces se diseñó un experimento por Stanley Milgram y prácticamente él también colaboró con ellos, y más recientemente con Barra, un investigador estadounidense, donde analizaron el contenido de esos experimentos y han encontrado pues elementos fundamentales para la vida. Y ahora más recientemente pues ha trabajado mucho con los virus, de ahí el tema que va a expresarnos el día de hoy. Por sus trabajos ha recibido premios, entre ellos el Premio Nacional, Universidad Nacional en 2007, el Charles Darwin Distinguished Scientist Award en 2013 y los 3 doctorados que he mencionado anteriormente. Fue el primer científico latinoamericano en ocupar la presidencia del International Society for the Study of the Origin of Life y el único investigador latinoamericano que ha formado parte de los comités de evaluación en el origen de la vida, la astrobiología de la NASA. Sus trabajos pues, los han llevado a involucrarse más recientemente en lo que es la biología molecular, de lo que, pues, los temas para que les sigo describiendo lo que ha estado haciendo, si no podemos escuchar de forma personal, directa, dice el doctor. Bienvenida, Colina. Por cierto, quiero comentar también, es la primera vez que lo tenemos, y ojalá lo tengamos más. Qué bueno que es en el marco de Altexto 2022, compartiendo en la Universidad de Colima. Y gracias a las gestiones de nuestro rector, el doctor Cristian Gómez Torres Ortiz Hermeni, por supuesto, del doctor Carlos Ramiro Duelos, coordinador de General de Extensión, quien está aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, primero que nada quiero agradecerle a la Universidad de Colima la invitación que nos ha hecho al Colegio Nacional para poder participar en estos intercambios académicos con ustedes. A nombre de la maestra Teresa Vicencio, del doctor José Sarucán, que es el presidente en turno del Colegio Nacional, a nombre propio, les quiero decir que, como ustedes saben, la difusión de la cultura, de la ciencia, es una tarea que finalmente lo que hace es democratizar el conocimiento, y yo creo que hay 2 instrumentos excepcionales en la historia de la humanidad para lograr eso, junto con la generación del conocimiento, que son el libro por un lado y por otro lado la universidad, sobre todo la universidad pública. Yo creo que nunca está de más subrayar que ningún país puede aspirar a la igualdad y a la democracia plena si no tiene efectivamente una generación y distribución de la cultura y de sus instrumentos como los libros, y si no defiende a toda costa el valor público que tiene la universidad. Como decía la doctora Trujillo muy amablemente, yo me he dedicado a estudiar el origen de la vida. He tenido la suerte, algún día platicaremos si gustan sobre eso, he tenido la suerte de trabajar, de escuchar, de colaborar, de aprender de una serie de figuras clásicas en ese campo, pero creo que estarán de acuerdo conmigo con una pregunta que uno se hace, sea alguien que por primera vez se acerca a la biología o bien una autoridad como los grandes nombres que hay en el campo, Barry, Miller, Margulis, etc. Es la pregunta exactamente qué es la vida. Si ustedes se dan cuenta, podemos tener una definición razonablemente intuitiva de lo que puede ser un ser vivo, pero cuando tocamos problemas tan directos como pueda ser la eutanasia, o puede ser el aborto, o puede ser la biología sintética, o puedan ser los virus, inmediatamente nuestras definiciones de vida se empiezan a tambalear y empiezan a generar una discusión enorme. En los últimos años, no solo en estos 2 últimos años, sino en realidad en las últimas décadas, hemos sido testigos, ya sea porque lo hayamos visto, sufrido, o porque
hemos leído acerca del punto, hemos sido testigos de cómo los virus se vuelven cada vez más un elemento de discusión en la vida cotidiana, ya sea porque causen enfermedades individuales o se transformen en pandemias. Piensen en el caso, por ejemplo, de la influenza en el 2009, que fue justo el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin. Piensen en el caso del SIDA. No necesito subrayar la importancia del SARS-CoV-2, que nos ha dejado huellas de las que todavía no nos recuperamos y con un impacto social individual que todavía no alcanzamos a entender del todo. Y luego en los últimos días parecería que estamos abrumados una vez más por otra vez la presencia de otros virus, el de la viruela de simios, por ejemplo, que ha saltado a las primeras páginas de la prensa, o el caso de la hepatitis esta misteriosa que parece afectar a niños. Y uno, pues, básicamente, uno se podría sentir como abrumado, sintiendo que estamos sufriendo el ataque de hordas y hordas de virus. Pero si se ponen a pensar, a veces nos damos cuenta como a nivel individual o colectivo cometemos errores sobre lo que son los virus. Cuando venía en el avión aquí a Colima, o en la entrada de los edificios públicos está la distribución de gel antibacteriano, pero resulta que los virus no son bacterias. Todos ustedes saben que a los médicos, a la comunidad de salud, le preocupa muchísimo, se ha subrayado mucho que la gente no debe automedicarse, no usar antibióticos si tenemos una infección viral. Y la gente se pregunta por qué. Bueno, los antibióticos antivida, antibióticos se aplican, por ejemplo, para las bacterias, las levaduras, las amibas, dependiendo del patógeno que uno esté enfrentando. Pero resulta que los virus no caen en esa categoría. Los virus son minúsculos, es algo que todos sabemos, pero resulta que podemos detener el avance de los virus con un cubrebocas, y lo podemos detener de una manera muy eficiente. En realidad es un filtro de tela que puede salvar la vida, y al mismo tiempo permite, por ejemplo, evitar que si está uno infectado, infecte a otras personas. Los virus son minúsculos, pero con un gel que destruya membranas. Los virus tienen una membrana, pero que se roban de las células que infectan, o con instrumentos como un condón, o con instrumentos como un cubrebocas, podemos detener estas entidades tan minúsculas. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los virus están vivos o no están vivos? Decimos que los virus evolucionan, pero pensamos en que la evolución es un rasgo típico de las poblaciones de células, o de cedros, o de perros, o de amibas. Entonces, ¿en qué situación están los virus? Como alguien interesado en el origen de la vida, a mí los virus siempre me han llamado mucho la atención, pero debo subrayar el hecho de que no soy virólogo profesional, en modo alguno. En México hay grandes científicos, grandes investigadoras dedicadas a los virus. Yo no soy un virólogo, tampoco soy un médico, pero sí como biólogo me pregunto exactamente qué es un virus, cómo puedo contender con ellos. Y lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas ideas al respecto para que tratemos de tener al menos algunas ideas que, como vamos a ver, nos van a acercar mucho a problemas incluso filosóficos, como el problema de qué es estar vivo, cuáles son los rasgos de lo que tenemos que entender como estar vivo. Entonces, si me lo permiten, me voy a pasar aquí al frente. Y digamos entonces, la pregunta es, ¿qué son los virus? Parece una pregunta ociosa, pero cuando uno habla de virus, inmediatamente los asocia a un efecto negativo sobre otras entidades biológicas. Entonces, déjenme comenzar describiendo cómo fueron las primeras nociones sobre los virus
con un cuadro que me gusta mucho, es un cuadro de un pintor ruso, todavía no se daba aquí la Unión Soviética, todavía no ocurría la revolución bolchevique, pero que están viendo aquí con una influencia es enorme. Son los campos de tabaco que había en Crimea. A finales del siglo XIX, la industria del tabaco era poderosísima. Piensen en el caso cubano, piensen en el caso español, Carmen, la ópera, ¿no? Que trabaja haciendo los cigarros, los puros en la tabacalera. En México, en algunas zonas se acaba el tabaco y realmente se convierte en una industria agrícola poderosísima. Y de repente, los productores de tabaco se dan cuenta que empiezan a enfrentar un problema muy severo, que es la aparición de estas manchitas en las hojas del tabaco, manchas a las que rápidamente valorizan como el mosaico de la planta de tabaco. Las manchitas estas provocaban que se fuera secando paulatinamente la hoja, se cayera, y esto se convierte en un desastre económico y social brutal para la región este tipo de plaga. Lo que hicieron los productores del tabaco en Crimea fue rápidamente dirigirse a los institutos de microbiología, a las universidades que estaban en Moscú y en San Petersburgo, y llegó rápidamente un bacteriólogo, Ivanovsky, que en 1892 trata de aislar bacterias de las plantas del tabaco, no lo logra. Ustedes saben que las bacterias son muy pequeñitas y algunos de los que están aquí habrán visto en las casonas antiguas, en las tiendas de antigüedades, habrán visto estos filtros de porcelana para purificar el agua. Para sorpresa de Ivanovsky, cuando aislaba en líquidos como el agua, lo que él suponía eran partículas que estaban infectando las plantas, no lograba detenerlas. Y entonces llega a la conclusión de que esas entidades van a ser algo mucho más pequeño que las bacterias. Como siempre nos pasa en ciencia, en realidad no hay un descubrimiento que se pueda atribuir exclusivamente a una mujer o a un hombre. Tenemos el caso de los rayos X, por ejemplo, que fue un descubrimiento así automático muy claro, pero en general la ciencia, a diferencia de las artes, depende de comunidades. A diferencia de las artes, porque como dijo Claude Bernard en el siglo XIX, el arte soy yo, la ciencia es el nosotros. Y prácticamente al mismo tiempo que Ivanovsky está describiendo el virus del mosaico de tabaco, en Holanda Martinus Beijering describe un contagio virus fluido contagioso vivo que está afectando al ganado. Y poco tiempo después del trabajo de Ivanovsky, pero absolutamente contemporáneo a Beijering, un par de microbiólogos alemanes describen un fluido que está provocando la fiebre aftosa en las vacas. Si ustedes se van a ver los trabajos de Regan Morten, son fascinantes porque demuestran la manera en que en realidad la ciencia es una labor colectiva. Como dijo alguna vez Galton, cuando las manzanas están maduras, los mangos dirían aquí en Colima, están maduros, caen más o menos todos al mismo tiempo al suelo. Y fue exactamente lo que ocurrió aquí. Decimos, si soy ruso, que Ivanovsky fue el descubridor de los virus, si soy holandés, pues diría que fue Beijering el que lo hizo, y si soy alemán, diría que fueron Lepper y Freud. De manera que se dan ustedes cuenta que no le podemos atribuir a alguien, sino al desarrollo que la microbiología tenía en ese momento, y a la posibilidad de empezar a caracterizar a los virus. El problema es que, como se dan cuenta, estas primeras descripciones de los virus provienen de gente que está estudiando enfermedades que se causan en las plantas, enfermedades que se causan en el ganado, y entonces se asocian a los virus con la enfermedad. De hecho, los virus llevan en el nombre su destino manifiesto, porque virus en latín quiere decir veneno, y cuando pensamos en los virus, lo que pensamos automáticamente son en patógenos, en algo que va a causar una enfermedad. Por ejemplo, según el diccionario de la Real Academia, los virus es un término masculino que viene de la medicina, el principio de las enfermedades contagiosas, inocular al virus
rábico. Entonces se dan cuenta que de entrada estamos cometiendo un pecado brutal que los biólogos siempre tratamos de evitar, y es el hecho de que nuestros prejuicios ya nos estén determinando la visión que tenemos del fenómeno que queremos estudiar. Bueno, lo que hay que decir es que finalmente logramos ver a los virus, pero no los vieron ninguno de los pioneros que trabajaron en ellos, sino ya con técnicas muy poderosas como la microscopía electrónica y con colores falsos como los que ustedes ven aquí. Nos damos cuenta que hay unos bacteriófagos que fueron bautizados antes de que lo lográramos ver, y el nombre es lo que son los que se comen a las bacterias. Bueno, en realidad los virus son estas partículas minúsculas que se adhieren a receptores específicos de la pared o la membrana celular, según sea el caso, meten su material genético, se empieza a multiplicar ese material genético, y el resultado es que normalmente en los ejemplos de libros que usamos, que no necesariamente corresponden a la realidad biológica, el virus termina destruyendo a la bacteria o a la célula que está infectando. Esta visión negativa queda perfectamente claro en esta frase que Jean y Peter Medawar, un par de inmunólogos espléndidos, acuñaron cuando dijeron: un virus es una pésima noticia envuelta en una capa de proteínas. Pero en realidad, cuando uno piensa en los virus, hay que decir que a pesar de su pésima reputación, y de su relativa simplicidad estructural y funcional, la mayor parte de los virus no son patógenos. En segundo lugar, hay virus en todos los reinos biológicos. Y en tercer lugar, y esto es algo de lo que llevó a la gente de mi laboratorio a que nos involucráramos en este estudio, los virus ni fueron los primeros seres vivos ni son primitivos, aunque algunos virus o algunos genes virales sí pueden ser muy antiguos, como vamos a ver más adelante. Todos ustedes han visto la estructura de algunos virus. Hay virus animales, por ejemplo, que están cubiertos con una cápside, una especie de envoltura de proteína. Lo mismo puede pasar con el caso de los bacteriófagos, y en el interior puedo tener DNA, el material genético, un polímero genético, puedo tener DNA también, y todas estas espículas, todos estos apéndices que tienen los virus, en realidad para lo que sirven es para conectarse con receptores y poder inyectar su material genético al interior de la célula. Y aquí viene la primera pregunta que va a aparecer varias veces a lo largo de esta charla. ¿Están vivos los virus? ¿Se replican? Piensen que no estoy usando el término se reproducen. Estoy hablando muy explícitamente de replicación. Mutan y evolucionan, pero como vamos a ver, estas son propiedades que también están presentes en otros sistemas químicos no vivos. ¿Qué me está diciendo esta frase? Me está diciendo que debo tener cuidado de no definir a la vida como algo que se puede replicar, mutar y evolucionar, porque esta es una propiedad que voy a poder tener en muchas otras entidades, y estarán de acuerdo conmigo que hay seres vivos que mutan y se replican y evolucionan, como las mulas, por ejemplo. Una mula no se multiplica, una mula no muta porque no puede multiplicarse con mutaciones, y pues por lo tanto una población de mulas no va a evolucionar. De manera que tenemos que tener mucho cuidado con estas definiciones que suponemos que son válidas como tales. Hay otro rasgo que es muy importante de los virus cuando los comparamos, por ejemplo, con las células. Si yo tengo una bacteria, esta bacteria voy a tener una bacteria que se está nutriendo de lo que está en el ambiente, crece, se desarrolla ontogenéticamente, no ontológicamente, eso es de la filosofía, se desarrolla ontogénicamente, crece, aparece un centro, se divide el DNA, por ejemplo, y la bacteria creció y luego ya se multiplicó sin ningún problema. Esta es una propiedad que nunca vemos en los virus. A mí me llama muchísimo la atención el hecho de que cuando pensamos en los virus, no nos damos cuenta que los virus son como estos juegos infantiles de Lego. Los virus se ensamblan, no tienen desarrollo ontogénico. Este edificio está construido con bloques de piedra y de ladrillo que se ensamblaron siguiendo un plan arquitectónico
anatómico, pero claramente en el caso de la biología no tengo un plan divino que me diga cómo se tienen que ensamblar las cosas, para eso tengo la teoría de la evolución, pero los ladrillos y los bloques de piedra no se replican, no tienen desarrollo endogénico. Las columnas o los arcos que ustedes ven aquí son el resultado de la idea del arquitecto, de los que diseñaron el edificio. No fue el resultado de una multiplicación de los arcos. De igual manera, los virus no tienen desarrollo endogénico, son como un juego de Lego. Y esa es una diferencia fundamental que tenemos que insistir en ella. Se ensamblan, pero no hay desarrollo endogénico, pero tienen otras propiedades que sí comparten con los seres vivos. Los virus están constituidos por los mismos monómeros y polímeros que los sistemas celulares. Tienen proteínas, tienen ácidos nucleicos, solo presentan un ácido nucleico. No conocemos ningún virus que tenga DNA y RNA, solamente tienen uno de ellos. Solamente se pueden multiplicar en el medio intracelular, en español en inglés algo en medio, y ya sea que la célula sea bilingüe o no, o bien que tengamos un cubito de ensayo en donde estoy reproduciendo el medio intracelular. Los virus pueden codificar para enzimas metabólicas, pueden codificar para partes de operones, pero no tienen rutas metabólicas completas. Nunca hemos encontrado, eso no significa que no existan, pero nunca hemos encontrado un virus, ni siquiera en los ahora llamados megavirus, que tenga una ruta biosintética o catabólica completa, y los virus se replican en la evolución por mecanismos que ya vimos que no es suficiente para determinar la enfermedad como viva. Ahora, comparados con las células, aún la célula más pequeña y los virus más grandes como los minivirus son extraordinariamente simples. Sin embargo, esta simplicidad estructural y funcional no significa que sean primitivos. A veces tendemos a pensar que lo muy sencillo es necesariamente primitivo, pero déjenme ponerles contraejemplos. Por ejemplo, los poemas japoneses que conocemos como los haikus. Por ejemplo, Calderón de la Barca, que es un escritor de la época barroca, define a un pez cuando dice: nace el pez a bordo de ovas y lamas y apenas bajé de escamas surge a la inmensidad, cumpliendo la capacidad que le da su albedrío. Fíjense qué imagen tan bella, bajé de escamas, como si fuera un barco hecho de escamas plateadas. Y es una elaboración muy complicada en un poema barroco del español para describir un pez. En cambio, un haiku japonés puede decir corto reflejo de la luz, corto reflejo de la luz lunar, corto reflejo de la luz lunar en un pequeño charco. Y si ustedes piensan en cómo la luz lunar se multiplica en un charco o en una fuente, parece un pez. Se dan cuenta que el haiku japonés lo que logra es una abstracción excepcional del objeto que quiere describir. Con muy pocas palabras dice lo que los barrocos decían. Miren que los mexicanos somos barrocos. Los barrocos dicen usando una multitud de términos. O piensen en el arte floral japonés. El arte floral japonés en Ikebana son típicamente un poco de piedras, un poco de arena, una plantita, unas hojas, y el resultado es bellísimo. Y muy distinto, por ejemplo, a los artes florales que hacemos los mexicanos. La arquitectura del Bauhaus, que fue un movimiento poderosísimo de simplificación de los edificios, como los edificios que tienen ustedes de teléfonos aquí viniendo hacia acá, y comparen ustedes la simplicidad de esas líneas logradas directamente con la belleza, por ejemplo, de las portadas de los edificios de la ciudad. O el caso de Ascaris lumbricoides y otros parásitos intestinales. Seguramente el 80% de los que estamos aquí tiene o ha tenido algún gusano intestinal. No les va, es algo de lo que no nos gusta hablar, pero si van a un museo de medicina o a alguna de estas farmacias de herbolaria, van a ver los Ascaris lumbricoides que son de una simplicidad absoluta. Pero esa simplicidad no significa que sean primitivos, al contrario, significa que en el curso de la evolución se han perdido muchos rasgos. Vamos a poner un ejemplo concreto. Los simples no es necesariamente primitivos. Los mexicanos hacemos estos adornos absolutamente maravillosos en las cajineras de Xochimilco o en las portadas de las iglesias. Los japoneses hacen que Ikebana
que es esta manera simplísima de tener también la belleza. Y claramente, ni el arte barroco floral proviene del ikebana, ni el ikebana es una degeneración del arte barroco. Se dan cuenta que son tradiciones artísticas completamente diferentes. Es decir, en biología, cuando yo veo una escultura muy simple, tengo que pensar en una situación equivalente. No necesariamente está derivada de algo que fue mucho más complejo. Puede ocurrir, como las mitocondrias, que están enteradas aquí, saben que es alguna vez una célula que perdió mucha parte del genoma, pero eso no necesariamente va a ocurrir. El otro punto que es muy importante es insistir que las plantas y los vegetales y los animales están igualmente vivos. Hay un movimiento creciente que a mí me preocupa mucho por el fundamentalismo casi calvinista que encierra, en donde se piensa que lo que tenemos que hacer es tomar solamente plantas, comer solamente plantas, porque finalmente estos principios están menos vivos que los animales. Pero biológicamente hablando, está tan viva una lechuga como un perro. Biológicamente hablando, están tan vivos unos como otros. Y los procariontes, las bacterias, están igualmente tan vivos como las plantas y los animales. Hay anécdotas fascinantes de cómo algunas personas, llevadas por sus prejuicios religiosos, por ejemplo, se niegan a matar un cerdillo, se niegan a matar un pollo para cocinarlo, pero no se niegan a lavarse las manos antes de comer o ir al baño, con lo cual están matando millones de bacterias que tienen en las manos, cuando en realidad aquí están tan vivos unos como otros. De manera que se dan cuenta que a lo que nos estoy llevando es que el concepto de vida está enormemente definido por una serie de prejuicios que voy a llamar en general de social. Ahora, todos los organismos están igualmente vivos. Está tan vivo una bacteria, en realidad es una arquea, está tan vivo un procarionte como un champiñón, como un perro. Como dije hoy en la mañana, mis amigos vegetarianos sin el menor pudor se echan una quesadilla de un tlacoche, pero en realidad se están comiendo lo que es más parecido a un animal. Biológicamente sabemos que el reino más cercano al reino animal es precisamente el de los hongos. Están igualmente vivos, pero no todas las entidades vivas son organismos. Y esto nos puede sorprender muchísimo hasta que pensamos en órganos como el corazón, los riñones o tejidos como la sangre, que es un tejido que están vivos, como lo demuestran las transfusiones, pero no son organismos. Entonces se dan cuenta que organismo y vida en modo alguno son sinónimos. Lo que sí es cierto es que no todas las entidades biológicas poseen el conjunto de propiedades que asociamos empíricamente, porque lo vemos, porque lo medimos, pero no porque sean esenciales con los sistemas vivientes. En un caso son precisamente los virus. Aquí esto que da la evolución biológica por mutar, por replicarse, mutar, ser sujeta a la selección natural, queda ejemplificado en esta gráfica que es muy dramática. Es una gráfica que viene de una observación de hace más o menos 25 años y la recogió Palombi en su libro, porque está mostrando aquí la manera de una población de VIH, del SIDA, que tiene genomas de RNA, evolucionó en el tiempo. Aquí está resulta una tragedia brutal, porque lo que tenemos es la población de virus con las que nació o fue infectado en el momento de nacimiento un bebé hace 25 años. Y el bebé, desde luego, que está infectado por VIH hace 25 años, tenía muy pocas posibilidades de salir avante. Algo de antirretrovirales había mucho, algo del sistema inmune del bebecito pudo haber funcionado, pero al cabo de más o menos un año, están viendo ustedes cómo me aparece ya otra población distinta de virus. Al cabo de 2 años me aparece otra población diferente, al cabo de 3 años otra población distinta, 4 años y al más o menos a los 5 años una población final cuya genealogía puedo reconstruir, porque estábamos viendo las secuencias del virus, estábamos viendo la estructura del genoma, etcétera, y estábamos viendo aquí cómo esa población inicial evolucionó en términos darwinistas. El
el niño falleció finalmente, porque las posibilidades de sobrevida que había en esa época eran bajísimas. Pero se dan cuenta que aquí hay un ejemplo muy dramático de la evolución darwinista en un sistema viral, un sistema que no sabríamos llamar vivo o no vivo. Pero estos experimentos, como el de las observaciones trágicas que les acabo de describir, también se pueden hacer en el laboratorio. Hace más o menos 50 años, un investigador absolutamente brillante, Sol Spiegelman, se le ocurrió ver si se podía reproducir la evolución de los virus en el laboratorio con técnicas darwinistas. Era un hombre brillante, pero es uno de los biólogos moleculares más brillantes de todos los tiempos, pero fumaba mucho y por eso falleció tan joven. Y se le ocurrió un experimento usando un virus que conocemos como cubeta. Esa es la cápsula del virus, es un virus que afecta a Escherichia coli, lo conocemos muy bien. Es de los pocos virus con genoma de RNA que se multiplican en el interior de bacterias. Y lo que hizo Spiegelman fue algo maravilloso, porque tomó del fago, no tomó el virus completo, tomó del fago la cubeta replicasa, la enzima que permite que se lea el RNA y que haga copias, puso el genoma del RNA del virus, puso los monómeros, lo que necesita la polimerasa para hacer copias del RNA, y algunas sales en un tubito de ensayo, recogió lo más abundante, lo pasó al siguiente tubo de ensayo, y así sucesivamente. Estaba seleccionando en el laboratorio el virus que se multiplicaba más, estaba viendo cómo una población estaba teniendo a Darwin en el tubo de ensayo, en pocas palabras. Y lo que se dio cuenta es que al cabo de hacer un total de 74 pases de esta manera, de los 3.600 mononucleótidos que tenía el virus original, al principio, a medida que pasaba el tiempo, el virus se hacía más pequeñito, y por eso se multiplicaba más, por eso se hacía tan abundante, porque siendo más pequeño se replicaba más rápidamente. Cuando tenía unas 550 unidades, se dan cuenta que se pierde un orden de magnitud en el número de nucleótidos, el virus ya no podía infectar Escherichia coli. En términos darwinistas, es como perder la vista si soy un insecto y estoy en una cueva donde no llega la luz. En términos darwinistas, pues, ¿para qué quiero infectar Escherichia coli si no tengo la presencia de Escherichia coli? Y cuando el experimento terminó, lo que se produjo lo que llamamos el monstruo de Spiegelman, era un cachito de RNA que se multiplicaba rápido, tenía solamente 218. En el curso de cada paso que se había hecho aquí, el virus había perdido más y más de los nucleótidos, se hacía más eficiente multiplicándose y sencillamente había habido un proceso de selección natural. Bueno, este fue un experimento que le llamó mucho la atención a un colega, un amigo, un maestro muy querido, George, y él le propuso a Spiegelman, hagamos un experimento juntos. Y entonces lo que quisieron ver es hasta qué punto el RNA o el DNA, en ese caso el DNA, podía ser resistente a un compuesto que se llama el bromuro de tirio, que sabemos que es un mutágeno. Y entonces hicieron el experimento y lo que se fijaron es que en solamente unos pocos pasos el virus del RNA era totalmente resistente al bromuro de tirio. Ya no se intercalaba entre las bases del RNA. Es decir, había aparecido resistencia del virus, del genoma viral cada vez más chiquito, había aparecido resistencia a una molécula que podía provocar mutaciones. Se dan cuenta que esto que estoy describiendo es completamente equivalente a la razón por la cual los médicos, con toda razón, insisten en que no se deben utilizar antibióticos sin receta médica, porque queremos evitar la resistencia a los antibióticos. Y se dan cuenta que es exactamente el mismo mecanismo que subyace esas tragedias individuales cuando decimos, esta persona estaba en terapia, pero el tumor se volvió resistente. Cada vez que sabemos de una quimioterapia que falla, lo que estamos viendo es un proceso darwinista, así de sencillo. Y aquí lo que demostraron Orgel y Spiegelman era que el virus o el genoma viral o la molécula de RNA sencillamente se estaba multiplicando sin ningún problema y se estaba volviendo resistente al bromuro de tirio. Algunos de ustedes podrían decir, bueno, pero aquí estamos
pedacito de un genoma de RNA que finalmente tiene un origen biológico. Pero puedo hacer experimentos completamente equivalentes y de hecho los hacemos cotidianamente en muchos laboratorios. Yo puedo tomar una población de moléculas de RNA 10 a la 15, uno seguido de 15 ceros de moléculas de RNA. Los hago pasar por una columna en el laboratorio de cromatografía en donde tenga el ATP, que es un ribonucleótido que le gusta al RNA. El RNA tiene ATP. Tengo las moléculas de ATP pegadas a la resina. Algunas moléculas de RNA, algunas de estas 10 a la 15 moléculas, se pegarán por casualidad, muchas no, las que no las tiro, las que sí se pegan las amplifico con una reacción de PCR. Tengo otra vez una población muy grande donde una proporción ya sabe pegarse a RNA, a ATP. Repito el experimento una y otra vez y el resultado es un proceso de selección natural hecho en laboratorio. Y aquí sí no me puede decir nadie, bueno, tomaste un pedacito de virus. No, tomé una población totalmente generada al azar de moléculas que se replican, que se seleccionan según la molécula, según el desarrollo de un aptamer al que se van a pegar. De manera que se dan ustedes cuenta que las poblaciones de virus y de moléculas replicativas evolucionan, pero carecen de metabolismo. Es decir, la evolución darwinista es una condición necesaria, pero no suficiente, como les decía los matemáticos, para que algo esté bien. Entonces, claramente, el que los virus estén multiplicando con variabilidad y estén desarrollando resistencia, por ejemplo, no me basta para suponer que están vivos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el empeño en ubicar a los virus en árboles celulares puede ser un enfoque erróneo. Nos preguntamos, ¿los virus son plantas o son animales o son bacterias? O en el esquema de los 5 reinos de Nick Marmon, los que están enterados, ¿dónde ubico a los virus? Bueno, esa es una pregunta totalmente absurda. Es como preguntarme, ¿dónde ubico una moneda romana del siglo XVIII en la columna prehispánica? En columnas prehispánicas. Es una pregunta que carece de sentido. De igual manera, los virus no los tenemos que estar pensando en ubicar en árboles evolutivos celulares, pero probablemente lo mejor sea correlacionarlos con plásmidos, transposones y otros elementos genéticos que se andan moviendo los defectos en las células. Yo puedo tener una célula, por ejemplo, con este esquema de Escherichia coli, tiene su genoma de DNA, y en prácticamente todas las células que hemos estudiado, todas las células procariontes, lo que vemos son circulitos, hay algunos que son lineales, circulitos de DNA que están codificando para una serie de rasgos adicionales de las células que llamamos plásmidos. Y lo que puede pasar tranquilamente es que una célula que tenga un plásmido codifica para un pelo, que es el nombre que le damos, es un pelo que permite pegar una célula a otra. Por aquí se multiplican el proceso molecular, es complicado, pero se conoce bastante bien, y lo que era un plásmido de una célula ahora es un plásmido con la célula, igual que los virus. Porque si se dan ustedes cuenta, el virus está cambiando el metabolismo, la estructura, la genética de una célula, y aquí el plásmido está haciendo lo mismo, está obligando a la célula a que para un plásmido y puede pasar de una célula a otra exactamente igual como los virus. Entonces las similitudes son tan tentadoras que muchos pensamos que en realidad los virus, al igual que los plásmidos, y al igual que los transposones, son objetos que andan brincando de célula en célula, a veces de especie en especie, y esto no tiene absolutamente nada de raro, porque el material genético no es un material estático, no es un material que permanezca incólume a lo largo de muchas generaciones. Ahora, si entendemos esto, la pregunta obvia es, ¿cómo clasificamos a los virus? Si clasificamos a los virus solo como patógenos, estrictamente como patógenos, se suele hacer entonces que se considere en función del tipo de cápside que poseen, del tipo de estructura, o bien en función de las especies, los órganos o sistemas que afectan o de las enfermedades que provocan. Un ejemplo muy dramático lo tenemos en los errores que se cometen
tuvieron aquí en México con el subsecretario de Educación para los Infortuni, el doctor López-Gatell, que muy al principio de la pandemia de COVID-19 dijo, bueno, es finalmente como la influenza, es como una influenza más débil. ¿Por qué estaba cometiendo este error tan brutal el doctor López-Gatell? Uno, por obcecar, por negarse a platicar, a dialogar con la comunidad científica, con la comunidad de biólogos que tenemos en México. En segundo lugar, porque él decía, bueno, se transmite, afecta las vías respiratorias, se transmite probablemente por aire, aunque decía que el cubrebocas no servía para nada. Entonces, igualó al COVID-19 como a la influenza, con el virus de la influenza. Ese fue un error gravísimo. Ese es un error que tendremos que tener presente cuando vayamos a votar dentro de 2 años, porque provocó miles y miles de muertes. La obcecación gubernamental en negarse a ver lo que estaba ocurriendo es la que provocó, tiene una responsabilidad social, ética, médica pavorosa. ¿Cuál era la solución exacta? Bueno, si yo clasifico a los virus solamente porque afectan al sistema respiratorio, se dan cuenta que esto no me permite ver sus relaciones biológicas reales y ha favorecido la idea de que cada virus es un patógeno que surge de manera independiente. ¿Esto qué significa en términos de salud pública? Bueno, que tengo que buscar otra manera de clasificar a los virus. Como hemos visto, los virus tienen un tipo de material genético que puede ser DNA o RNA. No conocemos ningún virus que tenga las dos formas de material genético. El DNA, como ustedes saben, es una molécula que típicamente está formando una doble hélice, es una forma extraordinariamente estable de almacenar información genética. Habemos, por ejemplo, ahora con el virus de la viruela del simio, que evoluciona más o menos unas 2 mutaciones por año, y el RNA, en cambio, puede tener estructuras secundarias y terciarias tan complejas como la presencia de horquillas, la presencia de doble hélice, la presencia de cadenas lineales. Esto evidentemente hace que los virus de RNA de entrada tengan una tasa de cambio mucho mayor, porque las secuencias de bases están expuestas al agua, están expuestas al citoplasma, por lo tanto pueden surgir reacciones, por ejemplo, mientras que aquí las bases están a otras. Son tan claras las diferencias en términos de la composición química, en términos de la estructura de ambos tipos de ácidos nucleicos, que a David Baltimore hace 50 años se le ocurrió una clasificación de los virus de RNA o virus de DNA. Es decir, los virus se pueden clasificar dependiendo de la naturaleza de su información genética. Hay que decir que no todos los virólogos aceptan esta manera de clasificar a los virus, porque en realidad hemos estado tratando de aplicar criterios celulares o de plantas o de animales para pero esa es una clasificación especialmente útil, además y sobre todo desde el punto de vista evolutivo. Si ustedes se fijan, los virus de DNA pueden ser virus de una sola hebra de DNA o pueden ser virus de doble hélice de DNA. Estos son los biestables, como el virus de la viruela, tanto de simios como de humanos, o de ratones, o de murciélagos, o de polvo, que hay una enorme cantidad de formas de viruela. Los virus de RNA, en cambio, si se dan cuenta, pueden ser de una sola hebra de RNA que inmediatamente es traducida con celular, pueden ser de una sola hebra de RNA negativa que necesita ser transcrita para luego ser traducida, pueden ser de doble hélice de RNA o pueden ser retrovirus, como en el caso de VIH. Basta ver esta clasificación con ojos evolutivos para darnos cuenta que los virus de RNA han explorado un espacio darwinista mucho más amplio que los virus de DNA. Por lo tanto, yo no puedo suponer que todos los virus de RNA sean iguales. Claramente se mueven en nichos que son muy distintos a los de los virus de DNA, que ciertamente les dan. Ahora, ¿qué pasa con los virus de RNA? Todos poseen un genoma de RNA, ya sé que esto es más.
pero se replican gracias a RNA polimerasas de origen monoidéntico, aunque no sabemos por qué tienen el origen común. ¿Qué quiere decir una RNA polimerasa de origen monoidéntico? Quiere decir que si yo me fijo, por ejemplo, en la polimerasa, la molécula que ayuda a que se el virus del SARS-CoV-2, voy a ver esa estructura que llamamos ecológicamente de la mano derecha, donde están los dedos y el pulgar que interaccionan con el molde que va a ser leído, y la palma de la mano, que es la parte más antigua, la parte catalítica. Estas polimerasas son homólogas a las RNA polimerasas DNA dependientes, las reverso transcriptasas de VIH, se dan cuenta que tienen la misma forma, y la misma forma en biología claramente significa sigma de convergencia, e incluso se parecen a las DNA polimerasas DNA dependientes celulares. No sabemos, nosotros fuimos uno de los 3 grupos que demostró el origen monoidéntico de todas estas polimerasas. Hemos un trabajo en prensa ahora en el Journal of Molecular Evolution, donde pudimos ampliar estos resultados en 2015, pero les debo aclarar que no sabemos ideas de que uno me creo mucho sobre el origen monoidéntico de todas las polimerasas, pero se dan cuenta que eso tiene implicaciones muy importantes. Si tengo una molécula que inhibe a una reverso transcriptasa, como la estructura de la molécula es muy parecida a la estructura de la molécula de una RNA polimerasa, el inhibidor de uno me puede servir para el otro. En principio podría yo tener medicamentos que sirvan para distintos virus de RNA. Bueno, pero cuando hablamos de los virus de RNA, y este es el error que yo siempre le puedo estar reclamando a la Subsecretaría de Salud Federal, cuando tenemos virus de RNA, lo que tenemos es un grupo extraordinariamente diverso. Tenemos el virus del SIDA, que es como los que estamos aquí, que es diploide, tiene 2 células de RNA que son idénticas, es diploide. La genética mendeliana más ortodoxa funciona muy bien aquí. Tenemos el virus de la influenza, que es un virus que tiene su genoma de RNA partido en 8 pedacitos y evoluciona sobre todo porque intercambia una cepa intercambia con otra distinta algunos de estos cachitos y por eso nos aparecen variantes como la de H1N1 o H1N9, etcétera, que atestiguamos, por ejemplo. Tenemos virus que son extraordinariamente transmisibles, como el de la el sarampión, perdón, o tenemos virus como el de las paperas que no cambian porque aparentemente está en un máximo evolutivo. Cualquier cambio derrumba la población darwinista. Tenemos virus como el del dengue o el del Zika que se había aparecido reciente, o tenemos también, por ejemplo, otros virus de RNA que siempre que multiplican su ácido nucleico lo hacen con muchos errores. Es decir, yo veo la diversidad en una población de RNA, lo que voy a ver es una enorme variabilidad genética. La genética de poblaciones que aprenden ustedes en la escuela nos sirve perfectamente para entender esta diversidad, que tiene consecuencias clínicas brutales, porque se dan cuenta que si desarrollo una vacuna o un medicamento para una población de virus de RNA, va a afectar a los que están aquí en la media, pero ciertamente los que están con consecuencias diferentes se pueden escapar a la acción de esa vacuna o a la acción de ese medicamento. Esa es la razón, exactamente esa es la razón por la que no tenemos una buena vacuna todavía del VIH. Esa es la razón por la cual se está vacunando cada año contra la influenza. Pero hay otro virus de RNA que se llama muy famoso, que es el SARS-CoV-2, que fue descubierto por una mujer absolutamente excepcional que se llamaba John Almeida. Y era una electrónico-escopista escocesa. Venía de una familia muy pobre, no había dinero para pagarle la universidad. Y entonces ella estuvo trabajando como técnica en fotografía hasta que la gente se dio cuenta que era una mujer que tenía 2 características que no se encuentran en un investigador.
era extraordinariamente inteligente y con una capacidad sintética, y era muy hábil con las manos. Los que hayan trabajado al lado de una matemática o de un físico saben que más vale mantenerse a distancia por la sorpresa que se puede tener. Ella no. Y esto fue reconocido de sus colegas que inmediatamente le dieron la oportunidad de sacar el doctorado, adquirió una reputación espléndida como un electromicroscopista, y un colega, Daniel Tyler, le envía una muestra de mucosas a ella y se da cuenta que está viendo un tipo de virus nuevo. Estas son las primeras fotografías que se publican del coronavirus. Tenía estos puntos adicionales. Como además inteligente y de tenía habilidad manual, era un sentido poético, cosa que siempre se aprecia en ciencia, y eso me recuerda a una corona solar durante un eclipse. Por eso se llaman coronavirus, no porque sean testas coronadas, sino porque ahí ya le recordaron las estructuras que salen de la corona solar durante el total. Y ahora sabemos muy bien qué son estos coronavirus, estas estípulas. Son las proteínas, la famosa proteína spike, que está insertada en la membrana, aquí representada en color blanco. El virus se roba cuando sale de las células, esto es muy frecuente en animales, que toman parte de la membrana y se van. Y uno de los medicamentos perfectamente probado como muy útil para detener al virus de la viruela de los simios es un medicamento que inhibe el robo de la membrana, de manera que estamos bastante protegidos. Y el virus, el coronavirus, resultó ser un coronavirus con el genoma más grande de RNA. No conocemos ningún otro genoma viral que tenga los 60.000 aquí. Ahora, los virus de RNA evolucionan en promedio 1.000.000 de veces más rápidamente que los virus de doble X de DNA. Los coronavirus mutan en promedio 8 a 10 veces más lentamente que los virus de RNA. La pregunta es ¿por qué? Porque hay esa tasa de baja de mutaciones. Bueno, la respuesta la encontramos a nivel molecular. Aquí está de nueva cuenta la polimerasa, en el caso de la hepatitis C, con dedos, pulgar y la palma de la mano, la parte catalítica. Aquí ven ustedes una ADN polimerasa celular, se dan cuenta que desafortunadamente están en color, pero ven ustedes los dedos, el pulgar, la palma, pero ven un dominio adicional marcado de color rojo. El dominio que se dan cuenta está unido covalentemente a la palma de la mano. Esta es una exonucleasa. Y en el nombre tenemos rápidamente la posibilidad de su función. Corta los RNA, los DNA, los extremos, corta los ácidos nucleicos. ¿Cómo funciona una ADN polimerasa? ¿Qué hace? Bueno, supongamos que yo tengo un molde de DNA que estoy replicando. Todos ustedes saben que la adenina va frente a la timina, la citosina frente a la guanina, timina frente a adenina, adenina frente a timina, guanina frente a citosina, adenina frente a citosina. Se equivocó la polimerasa. Esto deforma la doble hélice que se está formando y enseguida la isonucleasa de enzima reconoce esa deformación. Llega, corta el nucleótido equivocado, se va y luego se aprovecha. Engorda, siempre estamos aprovechando estos desechos y la polimerasa sigue funcionando. Es decir, la isonucleasa es una enzima de corrección, es una enzima que evita. El mejor ejemplo que se me puede ocurrir es el de los celulares, en donde, si se dan cuenta, ahora los adolescentes mandan mensajes con muy buena fotografía, no porque estén sabiendo bien el español, no porque estén leyendo adecuadamente, sino porque el programa del celular ya tiene un mensaje que corrige los errores. Bueno, la isonucleasa precisamente permite corregir los errores, permite que se elongue un ácido nucleico sin cometer errores. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y esa isonucleasa dónde está en el caso de los coronavirus? Y aquí lo ven, marcado en color azul junto a la polimerasa, y la isonucleasa está corrigiendo todos los errores que se cometen. Bueno, en agosto del 2019, antes de que comenzara la pandemia, entró a mi laboratorio un estudiante de licenciatura, Adrián Cruz González, muchacho
absolutamente brillante, para hacer su tesis de licenciatura con Rodrigo Jacome y decidieron que iban a estudiar las exonucleasas celulares. Y esto les llamó la atención porque si ustedes se fijan, verán que en la diversidad que vimos de virus de RNA, el SARS-CoV-2 tiene muchísima menos diversidad. ¿Por qué? Porque tienen las enzimas de corrección. Como tienen la enzima de corrección, la diversidad biológica es menor. Si yo desarrollo una vacuna, me va a servir para prácticamente todas las formas de SARS-CoV-2. Si tengo un medicamento como el Paxlovid, que funciona para todas las cepas de SARS-CoV-2, es decir, estos estudios de poblaciones de genética, de sistemas de RNA, tienen implicaciones epidemiológicas muy directas. ¿De dónde salió esta molécula tan excepcional? Bueno, lo que hicieron Adrián González y Rodrigo Jacome fue enzimar las dos moléculas. Se dan ustedes cuenta que la de color rojo es Escherichia coli y la verde es la del SARS-CoV-2. Se dan cuenta que estructuralmente se parecen mucho. Igual que si yo me comparo con un chimpancé, soy básicamente un tetrápodo, placentario, simetría bilateral, etc. Lo mismo se hizo en este caso, y como en el laboratorio habíamos desarrollado un método para buscar y hacer genealogía de estructura terciaria, empezamos a buscar otras exonucleasas en otros sistemas biológicos, y lo que nos dimos cuenta es que podíamos hacer un árbol evolutivo donde quedaba claro que algunos virus de DNA, como los fagos, se robaron la exonucleasa de las células. Otros virus, como el nasavirus, se roban una exonucleasa y digieren el RNA, que es parte del sistema inmunológico de la persona infectada, y el SARS-CoV-2 representa un tercer robo en el curso de la evolución de los virus. Los virus tienen genes celulares que van en el curso de la evolución. Y aquí este robo es una ventaja adaptativa que se ha mantenido, pero el resultado de eso es cuál, que la diversidad genómica del SARS-CoV-2 es muy limitada. Uno, es un virus de aparición reciente, y dos, porque no provoca una infección crónica, es decir, brinca más rápido. Esto es importantísimo. Una persona que esté infectada con VIH es una persona que puede traer el virus hasta 10 años. El virus se está multiplicando, no tiene estas enzimas de corrección y va a acumular mutaciones. De manera que cuando una persona infectada por VIH es atendida en los sistemas de salud, en realidad están viendo distintas subpoblaciones de VIH. En el caso del COVID-19, por eso tenemos vacunas. Por eso tenemos vacunas que, a pesar de los problemas, están funcionando bien, porque se dan ustedes cuenta que estamos trabajando con virus con una diversidad genómica extraordinariamente limitada. Hay excepciones, por ejemplo, las personas que están sujetas a terapias contra el cáncer son gente que puede tener, ahora lo sabemos, COVID durante más de un año. Entonces se están multiplicando, está acumulando mutaciones, probablemente este es el origen de virus como Omicron que nos aparecen de repente. Ahora, hay excepciones de virus que se transmiten más rápidamente que lo que mutan, pero en términos generales uno puede decir que la estabilidad genética del SARS-CoV-2 es tal. El virus se propaga con mayor rapidez con es decir, el virus brincó de una persona a otra persona a otra persona sin haber acumulado tantas mutaciones. Pero el gran riesgo que tenemos es que si hay muchas personas infectadas, hay muchas oportunidades para que surjan variantes, que es el gran problema que tenemos ahora, por ejemplo, con las poblaciones en África subsahariana, en donde muchísima gente no ha tenido acceso a las vacunas, o ese problema que tenemos en Estados Unidos, en donde por razones ideológicas, unos dicen que religiosas, pero son actitudes ideológicas, en realidad la gente no se está vacunando y se está convirtiendo en reservorios potenciales para nuevas formas de COVID-19. Ahora, así se dan cuenta, el COVID-19 nos tomó por sorpresa rápidamente, pero lo mismo pasa con el virus del SIDA, o lo mismo pasó con el ébola, que de repente aparece un virus que brinca a la población humana. Lo estamos viendo ahora, un virus que ya estaba en la población humana, que a la gente
que le parece ser como una maldición bíblica que de repente pica. Y lo que pasa es que es muy difícil predecir el surgimiento de nuevos virus. ¿Por qué? Los biólogos lo entendemos muy bien, porque la evolución biológica es un proceso multifactorial y es imposible predecir qué mutaciones se van a aplicar en una población. Pero lo que sí podemos hacer, y eso es algo en lo que han estado insistiendo las gentes dedicadas a la ecología, es que es mucho más fácil hacer pronósticos realistas sobre la evolución y propagación de los virus una vez que se han establecido en una población, porque puedo hacer una comparación de las poblaciones virales con las poblaciones humanas de su dispersión. Ahora, fíjense en algo que es muy notable. En los últimos 40 años hemos visto la epidemia de influenza A, el SARS, la influenza aviar, el Zika, el SARS-CoV-2, el SIDA, el virus del oeste, el ébola, el chikungunya, en los últimos 40 años. ¿Qué tienen en común? Todos estos virus son virus de RNA. Todos estos virus son virus de RNA. Si quiero entender las pandemias que están afectando, necesariamente tengo que acercarme más a la genética de sistemas de RNA. Y hay una realidad que no está por demás dejar de hacer notar. Yo puedo tener una sociedad de consumo, y créanme que aquí estoy viendo a Corea del Norte, que a Cuba, a China, es decir, las sociedades al desarrollarlas estamos afectando al medio ambiente porque tenemos una presión urbanística, porque acabamos con los manglares para hacer complejos turísticos, porque tumbamos las selvas, como estamos viendo en el Amazonas, para tener pastizales y tener más vacas. Tenemos depredación ecológica de las sociedades de consumo. Claramente, nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero lo que también pasa es que muchas especies de animales silvestres también se han adaptado a los espacios urbanos. Y un ejemplo dramático lo tienen, por ejemplo, con las palomas. Las palomas en realidad son una especie de ratas con ala que afectan el mobiliario urbano, que representan una fuente de desecho, pero que también están obligando a convivir con las palomas y con sus patógenos. Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta. Y en el caso de los murciélagos, por ejemplo, que transmiten coronavirus y muchos otros virus, pueden darse ustedes cuenta del enorme tiempo que llevamos con ellos. Este es el escudo de la ciudad de Valencia y se dan ustedes cuenta que tienen aquí un murciélago, como otras ciudades españolas. ¿Por qué? Porque los murciélagos se adaptaron a las poblaciones humanas, invadiendo torreones, torres de templos, anedones de casas, bajo puentes, etc. Y de hecho, si ustedes se fijan, el Don Balcarrín tiene un murciélaguito aquí con un tótem, porque la familia Balcarrín tiene como símbolo heráldico un murciélago, viene de Sitges, que está llena de murciélagos. Y el escudo de fútbol de la ciudad de Valencia tiene un murciélago, porque así como vemos en las ardillas o vemos muchas mariposas aquí en el tumbago, pues ahí vemos muchos murciélagos en las tardes. Es decir, tenemos una interacción inevitable con las poblaciones animales y de hecho tenemos la adaptación de la fauna silvestre a centros urbanísticos. Los murciélagos que ya he mencionado, los nacuaches, que los vemos que se adaptan sin ningún problema a las situaciones urbanas. Mi ejemplo favorito es el de los cuervos, que sabemos que modifican su hábito reproductivo, la danza de cortejo y el canto de cortejo, dependiendo si están en un medio urbano o si están en un medio silvestre. Es decir, la adaptación aquí se da cuenta que depende de los animales y depende también de los humanos, no podemos excluirlos. Y por lo tanto, el riesgo de la invasión de animales humanos, de animales portadores de sus parásitos es extraordinariamente potente. No crean que es un resultado del capitalismo, como está de moda decir, que en los últimos años ha degradado, etcétera, etcétera. Estas fotografías son fotografías tomadas de la red de la agencia y muestran unas cuevas que hay en Tailandia, en donde la gente entra a las cuevas a recoger
del guano de los murciélagos, lo han hecho desde hace 800 años. Llevan 800 años en contacto con los excrementos de murciélagos y por lo tanto con los patógenos que pueden tener estos murciélagos que habitan aquí. Se dan ustedes cuenta que uno tiene que tener mucho cuidado para no hacer afirmaciones categóricas sobre el sistema económico y la relación con las enfermedades. Pero lo que sí es un hecho es que conocemos el potencial zoonótico de los coronavirus. Conocemos 7 tipos de coronavirus. En los últimos 20 años hemos visto como 3 de ellos, el SARS-CoV-1, el MERS-CoV, que se presentó sobre todo en el Medio Oriente, y ahora hay otro que de hecho, el SARS-CoV-2, han tenido un potencial patogénico extraordinariamente elevado. Si nos fijamos en la estadística, es muy preocupante, porque ustedes ven aquí cómo desde los años 40 a la fecha, el número de enfermedades de origen zoonótico, enfermedades que han brincado de animales, de otros animales a nosotros, se ha incrementado. ¿Por qué se ha incrementado? Porque cuando tumbamos un bosque, se mueren los rinocerontes, se mueren las jirafas, se mueren los elefantes, pero los roedores o los murciélagos no se mueren. Esos se adaptan rápidamente al humano y nos empiezan a invadir con sus propios virus, sus propios patógenos. Esto está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Por eso, si queremos reducir los daños de pandemias por venir, tenemos que conocer y descubrir los virus en animales silvestres. Tenemos que tener una vigilancia de la fauna silvestre para saber cuáles son los patógenos naturales que tengan. Tenemos que ejercer un mayor control de la caza y del tráfico ilegal de especies silvestres. A mí me sorprende cómo prácticamente cada vez que veo uno fotografías de los campamentos de los narcotraficantes, lo que ve uno es que los usan de uno hace unos meses, una señora muy guapa que salía de un centro comercial muy caro en una zona de la Ciudad de México, llevaba un tigre como mascota. Bueno, esa señora llevaba un tigre como mascota, pero lo que también llevaba era a los piojos, a las garrapatas y a los virus del tigre viajando con ellos. Eso es algo que tenemos que tener para controlar. Tenemos que aprender a frenar la destrucción de las hábitats naturales si queremos controlar, aunque sea en parte, los efectos de los virus. Muy caído y muy emotivo aplauso que se merece el doctor Antonio Lascano Araujo. Fíjense que somos muy privilegiados porque la cátedra optativa que da él en la UNAM siempre está llena. Los 80 cupos disponibles están ahí y hace 40 años que él creó esta cátedra especial del origen de la vida. Sin saberlo, hoy, gracias a las jornadas del libro universitario al texto, a las autoridades que lo hacen posible, disfrutamos gratuitamente y sin trasladarnos a Ciudad de México, sin pedir acceso a la UNAM, de una de sus clases magistrales. Para nosotros es un honor de verdad y les tengo una misión. Antes de darle la voz a 1 o 2 personas, pues tenemos acabadito de llegar los 3 ensayos darwinistas de Antonio Lascano a 30 pesos. ¿Por qué? Porque Opúsculos es una colección del Colegio Nacional que se ha esforzado por llevar materiales muy económicos a lo largo y ancho del país. Solo tenemos 25 ejemplares, están aquí disponibles. En la mañana les cuento, volaron todos los ejemplares de ¿Quién le teme a la tabla periódica? Se presentó en el campus Coquimatlán, en el único lugar donde seguramente nadie le tenía miedo a la tabla periódica, entre químicos apasionadísimos, volaron los libros y muy lindo, el doctor Antonio Lascano firmó los ejemplares, que lo mismo va a ocurrir en este momento. Les recuerdo que los 3 libros más vendidos probablemente por un científico también son del doctor Antonio Lascano. La chispa de la vida, el origen de la vida, la bacteria prodigiosa, son de él y se venden como bestseller, miles y miles de ejemplares. Así que pues, los invitamos a
a contribuir con la divulgación y pues si alguien quiere tomar la palabra, levantar su mano, puedo. Yo rápidamente digo, yo no recibo regalías, no crean que es para promover. También van a estar a la venta, si no me equivoco, en el campus central. Recuerden, hasta el 30 de mayo podemos adquirir todo tipo de libros en el marco de la jornada del libro universitario al texto. Yo ya me endeudé, los universitarios tenemos 3 quincenas para poderlo pagar. Hay muchísimos descuentos, aprovechen, esto es una vez al año y además estamos recuperándonos después de la pandemia. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Yo como comunicadora abogaría por la ciudadanía de a pie, como lo soy yo. Todas estas historias de ese virus se inventó en un laboratorio, estas vacunas son más buenas que estas otras, con esta no puedes entrar a mi país porque no es tan buena. ¿Qué opinión le merece toda esta infoxicación? Es decir, esa intoxicación por información constante en el marco de una pandemia que a todos nos tenía aterrorizados en un principio, encerrados, y que quizás hace más daño que el mismo virus. A ver, no siendo epidemiólogo, hay una cosa que yo aprendí muy rápidamente de mis amigos médicos, de mis colegas que son virólogas, en fin. Una pandemia representa una perturbación pavorosa del orden social. Perturbación que se puede traducir en problemas de tipo económico, de tipo social. Por ejemplo, cuando se da la peste negra en Europa, mucha gente huye del campo hacia las ciudades. La gente cree que ocurrió lo contrario, pero eso no es cierto. Y el resultado es que se da un momento de acumulación de la tierra en manos de nobles que se hicieron todavía más poderosos. Pues ahí tenemos un ejemplo de un cambio económico, social provocado por la enfermedad. Toda pandemia provoca, como lo vimos en el caso de todo el mundo, pero para referirnos al caso mexicano, efectos negativos sobre los más débiles. Sobre los más débiles porque si algo mostró la pandemia fueron los niveles de desigualdad que tenemos en México. A mí me sorprendió, para mí eso fue una sorpresa que no termino de entender del todo, ver cómo mujeres y niñas vieron incrementados los niveles de agresión, de acoso, estando en sus casas. Esto a mí me dejó atónito. Vimos cómo los estudiantes que tenían recursos para continuar con las clases lo podían hacer con una serie de limitaciones, pero los estudiantes que no tenían una buena computadora o no tenían internet sufrían para tener las clases. Hubo movimientos de una generosidad enorme. Yo subrayaría sobre todo la generosidad del personal de salud, que fue verdaderamente admirable, aunque ahora los critiquen, pero médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, en fin, fueron admirables. Estamos vivos gracias a ellos. Pero yo creo que el secreto es no ver una pandemia como solamente el crecimiento de un patógeno en una población de humanos o de perros o de vacas, según lo que sea, sino verla como una perturbación del orden socioeconómico, en donde los que van a salir perdiendo más van a ser la gente que siempre está menos protegida. Yo lo que les diría es lean La peste de Camus, de Albert Camus, que es un libro deslumbrante, en donde uno puede ver sin el menor asomo de una actitud panfletaria, una crítica devastadora de la desigualdad, de la nobleza de algunos personajes, el famoso Dr. Rieu, una metáfora de la invasión de los nazis a Francia, bueno, a toda Europa, y yo creo que hay que entender las pandemias como eso, ¿no? Como algo que no afecta nada más la salud de un grupo de individuos, sino que afecta a la sociedad entera. Y en este caso, como vimos en un planeta globalizado, afectó a todo el planeta. Lo estamos viendo ahora en Corea del Norte. En Corea del Norte, que ha permanecido aislada
diplomáticamente, económicamente, socialmente, por fronteras muy sólidas, muy, en fin, que están allí. Uno lo que puede ver es el nivel de personas que están cayendo víctimas de la pandemia. Y en ese sentido uno tiene que ver también cómo los remedios que desarrollamos, como las vacunas, tienen un valor político. Tengo amigos muy de izquierda que dijeron, pues la vacuna rusa es la buena. Pues la vacuna rusa era bastante buena, pero no era la única vacuna buena. Y además una cosa es una vacuna rusa y otra cosa es una vacuna soviética. No se habían enterado de que la Unión Soviética ya había caído tiempo atrás, ¿no? La distribución de la vacuna CanSino claramente obedeció a una intención política de parte de la República Popular China, sirvió. La gente que produce Moderna se negó a dar los derechos para su libre producción en todos los países. Pfizer sí lo hizo. Pfizer dijo cualquier país que pueda producir, que produzca la vacuna. Entonces veo esta mezcla tan complicada de eventos sociales, económicos, políticos, de prejuicios, de dominaciones imperialistas, de lo que es el terrible negocio de las industrias farmacéuticas, que, como sostiene un grupo de diputados laboristas ingleses, deberían repartir las ganancias que obtuvieron para ayudar a la gente que no puede comprar la vacuna. Entonces, yo creo que también nos permite despertar en otros sentidos otro tipo de reacciones. Muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, yo vi que ya fueron por sus libritos. Entonces, han de estar esperando el autógrafo, la firma. Yo no puedo despedir a nuestros invitados sin entregarles la constancia que el rector de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, ha enviado a través de los organizadores de este evento al doctor Antonio Lascano Araujo por impartir la conferencia ¿Qué son los virus?, aquí en la Pinacoteca Universitaria. También tenemos una constancia para la doctora Xochitl, coordinadora general de investigación, para hacer la presentación. Muchísimas gracias. Si ya tienen sus cosas algo feministas, los invitamos a pasar al frente para recibir la firma del doctor Antonio Lascano. Les recordamos que todavía tenemos muchos eventos, concursos, venta de libros, talleres. Consulten la cartelera del texto, vale la pena, y muchísimas felicidades por haberse permitido estar aquí esta noche. Que tengan una linda jornada. Gracias.